Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Si bien es cierto, hoy vamos a charlar un poquitico sobre cómo aprovechar las instalaciones rectificadores para alimentar cargas alternas. Será un webinar un poquito sencillo y productivo, digamos así. Un poco del temario que vamos a conversar el día de hoy es sobre la topología, propiedades, ubicación de estos equipos en algunos centros de datos o estaciones eléctricas, los equipos que suelen conectarse, digamos así, en un sistema de inversor, algunos modelos, características, un pequeño tipo de corte que tenemos entre los inversores, estimaciones de carga, normalmente el cálculo que se realiza al estimar lo que es la conexión del inversor con el rectificador y algunos beneficios, ¿no? de lo que es la aplicación de estos inversores en aplicaciones puntuales. Primeramente hablando un poquito de la topología, pues un inversor, como su nombre lo indica, es un equipo que básicamente lo que hace es invertir, digamos, de una fuente DC, una corriente DC, en una corriente alterna, ¿no? La corriente alterna para suplir obviamente nuestras cargas en AC, ¿ok? Entonces nosotros tenemos un sistema de rectificación, como lo habíamos indicado, un sistema de rectificación que siempre está aliado con un sistema de autonomía, un banco de baterías en este caso, para suplir obviamente nuestras cargas en DC. Bueno, entonces, sumado a esto, nosotros tenemos la integración, digamos así, de nuestro inversor al rectificador y junto a la red. Si bien es cierto, nosotros escuchamos la palabra inversor y asumimos que solamente puede tener entrada en DC, pero actualmente estos inversores ya vienen con una entrada en AC, es decir, yo puedo tener mi instalación directamente conectada al rectificador como a la red principal o a la red en mi tablero eléctrico normal para tener una alimentación directa con la carga, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros consideramos que tenemos esta tecnología con entrada en AC, nosotros vamos a tener una alimentación directa ya a nuestra carga. Esta alimentación directa ya iría principalmente de la red pública hasta la carga, previamente con un proceso de integración en el equipo, ¿ya? En este caso, digamos, tendríamos en stand-by el inversor, ¿ya? Perdón. Ajá. En este caso teníamos el inversor. Si bien es cierto, si no usamos o perdemos la energía de entrada de la red pública, nosotros podemos tener la conexión también directamente del banco de rectificadores. Sí, entonces podemos pasar directamente por el inversor, directamente hasta nuestra carga. Y en su defecto, no contar con la energía de red principal, ya sea porque no quiero trabajar con la red principal o simplemente porque fíjate, se perdió la red, ¿no? Parte de esta topología, tenemos la parte de la integración con enlace o el input en AC y en DC, en el cual me pasa por el propio selector y me va por un proceso de filtrado hasta las cargas, ¿ya? También tenemos el proceso de input en DC, donde también pasa por un sistema de filtrado, pasa por el inversor y por el sistema de control y monitoreo, que a su vez está muy pendiente de lo que es el inversor y el inversor y obviamente el sistema de switcheo para verificar en qué punto yo me encuentro conectado, ¿no? Con respecto a cuáles son las propiedades, bueno, nosotros en Amper tratamos de evaluar técnicamente todos los equipos, en particular tanto no solamente las características del equipo, sino las características propias del sitio donde se encuentran, ¿no? Para obviamente determinar cuál sería el más adecuado. En este caso, ¿cuáles son nuestras propiedades? Bueno, ver un inversor que tenga una tecnología avanzada de control, la cual me permita tener a mí una onda de salida bastante pura, ¿ya? Bastante sin distorsiones eléctricas, bien sea de la entrada. Entonces, para yo tener esta función, el equipo debe estar bastante integrado tecnológicamente para yo cumplir con estas características, ¿no? Un buen aislamiento de entrada y salida para evitar perturbaciones eléctricas o cualquier tipo de mala conexión. Perdón, arranque suave de salida y seguridad y eficiencia, lo que me permitiría menos impacto a la carga y menos impacto a mi sistema de rectificación o a nuestra carga, a nuestra alimentación en AC. Un tamaño compacto y liviano, fácil de instalar y mantener. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los puntos donde nosotros vamos a integrar, y ese es un ejemplo que le vamos a dar un poquito más adelante,
es que estas son soluciones bastante puntuales, pero bastante livianas y compactas para hacer uso, donde no necesito tanto equipamiento, no necesito mayor robustez del sistema para poderlo integrar y usar, ¿no? Entonces, tiempos reales, bastante importante también. ¿Por qué? Porque últimamente ya estamos en un momento en el que todo lo necesitamos que sea monitoreable. ¿Por qué? Porque nosotros no solemos estar en sitio, ¿ya? Entonces nosotros no solemos estar en sitio, por lo menos es un centro de datos, ¿ya? Que básicamente es uno de los puntos en donde nosotros podemos encontrar estos sistemas de rectificaciones. Si bien es cierto, en los centros de datos o los data centers, encontramos rectificadores sumados o aliados, obviamente, con nuestro banco de baterías para dar un tiempo de autonomía. Este tiempo de autonomía ya suele estar bastante, inclusivemente a veces muy amplio, de 1, 2, 3 hasta 4 horas, dependiendo de la ubicación del sitio, ya dependiendo de la redundancia inclusive. Y eso lo que trae como beneficio es que estos rectificadores suelen estar dimensionados poco por encima de las capacidades actuales del sistema, bien sea por crecimiento, bien sea porque obviamente necesitamos mayor tiempo de autonomía, necesitamos potencia guardada y todo lo demás, ¿ya? Entonces, si vemos un centro de datos, hay otros equipamientos que requieren alimentación en AC, ¿ya? No todos en DC. Entonces, hay cargas que si bien es cierto, nosotros podemos tener sistemas de respaldo en AC, como bien sea un generador, ¿ya? Pero este generador suele tener un proceso de arranque que no es totalmente inmediato. Se tiene su momento para poder dar arranque al sistema y volver que todos los sistemas vuelvan a subir. Eso es una de las cosas que se busca tener este sistema de almacenamiento de energía con baterías para evitar, si yo pierdo el generador porque no arranca mientras me llegue el personal, pues obviamente yo no tumbar el sistema, ¿no? Que no se me caiga y tener que volver a resubir todos los sistemas, ¿no? Entonces, una parte del aprovechamiento de esto, de que si yo pierdo, digamos, mi nodo, mi centro de datos, el problema que yo voy a tener es que voy a perder todas las cargas asociadas. Hasta el momento de ingresar en mi sistema de seguridad y todo, yo lo pierdo. Entonces, eso no es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, otro punto donde nosotros podemos aplicar estas soluciones es las subestaciones. Si bien es cierto, las subestaciones normalmente tenemos las celdas de media tensión, dirán, bueno, trabajamos con media tensión, sí, trabajamos con media tensión, pero todas las celdas siempre están asociadas a un cargador industrial o un rectificador, como quieran decir, y ha sumado eso un banco de baterías. ¿Por qué están asociadas? Pues normalmente están asociadas a las celdas de subestaciones, ya que eso es otro tema que se hará en otro webinar, pero las celdas normalmente están asociadas a un sistema de alimentación en AC y en DC, ya por prioridad y por respaldo. O sea, obviamente se están alimentando contactos auxiliares de la celda, los interruptores, mandos de bloqueo, mandos del motor y todo lo demás, ¿no? Entonces, todo ese sistema de alimentación va sumado a lo que es a los bancos de baterías y a los cargadores, ¿ya? Entonces, ¿podemos nosotros usar estos sistemas acá? Sí lo podemos usar, porque aquí vemos por lo menos estas celdas de media tensión, si fijan, acá nosotros tenemos nuestros rectificadores y nuestras baterías que pueden ser AMBRLA o como pueden ser también de níquel cadmio, bien sea como la solución que se esté aplicando. Lo importante es que tenemos en ese punto, como lo mencionamos en los centros de datos y tenemos en las subestaciones, este tipo de configuraciones que se pueden aprovechar para cargas puntuales. ¿Cuál sería ese tipo de cargas? Estaríamos hablando de cargas que no suman tanta potencia al sistema, pero siempre y cuando son primordiales. Estaríamos hablando de controles de acceso, sistemas de contraincendio, un BMS, que es lo que es un control de monitoreo, sensores de temperatura, cámaras de seguridad, puede ser algún tipo de servidor, ¿ya? O PLC, lo que puede estar sumado a este tipo de aplicaciones, y los cuales sí son bastante importantes. Y en ambas sedes, digamos así, o en ambas aplicaciones, como el centro de datos, como en subestaciones, prácticamente se utilizan los mismos tipos de carga, ¿ya? Todas necesitan control de acceso que es bastante restringido en muchas ocasiones y el aprovechamiento de estos equipos, pues que no son robustos y no se necesitan mayor tipo, digamos, de espacio para colocar,
se podemos, digamos así, trabajarlo de esta manera, ¿no? Entonces, porque yo me considero de que no sean muy robustos. Aquí nosotros tenemos, por lo menos en Amper, trabajamos con varios modelos. En este, que es por lo menos esos son rackeables. O sea, si bien es cierto, en todas las estaciones tenemos nosotros racks, que bien sea que son usados para cargas, para puntos de comunicaciones, tenemos un espacio que no es mayor de 2 o 3 unidades de rack para la aplicación de estos equipos, ¿ya? Aplicaciones de estos equipos, porque si bien es cierto, como lo comentamos ahorita, ya dentro de la instalación se cuenta con un banco de baterías que puede ser de 20, 48 o 120 voltios. Esto dependerá de la estación y podemos tener cargas que son pequeñas, desde 1 a 5 kVA, o modelos inclusive un poco más compactos que vienen de 350, 1 hasta 1.5 kVA. Y esto lo dependerá la carga, que ya la vamos a calcular en un rato. Ya. Entonces, por lo menos en este modelo raqueable de ATP, es más interactivo ya que posee teclado y pantalla, que no solamente se puede monitorear a distancia mediante algún tipo de control, un SNMP, sino también se puede monitorear en sitio. Y obviamente para facilidad, para más esteticidad, digamos, del sistema, las conexiones serían por la parte posterior, posterior del equipo. Entonces, obviamente, quedaría inclusive mucho más estética la instalación, ¿ya? También tenemos lo que son los equipos modulares, los inversores modulares, que si bien es cierto, estos son más escalables, perdón, son usados, digamos así, en la parte de redundancia. Cuando yo requiero, voy a incrementar potencia. Eh, si bien es cierto, estos equipos brindan, digamos, de cierta manera u otra, brindan más confianza porque como son modulares, obviamente si yo retiro alguno de estos módulos, ya sea por mantenimiento o por algún tipo de alarma, el sistema no se me va a caer, ¿ya? Entonces puedo realizar el mantenimiento inclusive en caliente sin ninguna afectación. Entonces son parte de los dos modelos que actualmente nosotros, con los cuales nosotros hemos trabajado y configurado ambos sistemas, ¿no? ¿Cuál sería el tipo de conexión que se hacen con los modelos? Por lo menos el requiable, ¿ya? Que es el requiable completo que vimos en la primera parte, pues en la parte posterior tiene su entrada. Esta entrada, es bien es cierto, ya viene polarizada, viene positivo y negativo, porque si estamos hablando de un sistema de rectificación maneja polaridades, positivo y negativo. También tenemos un banco de batería asociado a positivo y negativo. Entonces, en los sistemas de rectificación es importante, si nosotros tenemos, como lo habíamos visto en un principio, tenemos equipos que son eh, pequeños, compactos, o bien sea los gabinetes que son usados en sus estaciones, ya ellos vienen predeterminados con un barraje positivo, barraje negativo. Yo de ahí necesitaría salir con un sistema de protección que estaría dimensionado de acuerdo a la capacidad del equipo, ¿ya? Para protección. Salgo con mi sistema de protección, con un breaker y me voy directamente a mi sistema de rectificación con la polaridad correcta, ¿no? En este caso de que nosotros queramos usar entrada input en AC, también lo tenemos totalmente identificado, línea neutro y tierra. Y a su defecto, bueno, tenemos las salidas, vamos a tener 1, 2, hasta 3 salidas por cada, en este modelo, lo que, bueno, facilitaría de una manera u otra llevar este punto de conexión a la carga directamente o, en su defecto, llevarlo a un PDU o a un mini tablero. Para lo que es la conexión de los modelos raqueables o modulares, estos sistemas, bueno, igualmente vienen identificados, tienen sus bornes de entrada en DC, en AC y en AC, igualmente como el otro, lo único que como estos son por modulares, digamos así, en la parte posterior, ellos tienen un sistema de barraje que ya viene todo puenteado. Nosotros lo que tendríamos que hacer en tal caso de que proceder con la escalabilidad del sistema es ir haciendo puentes en paralelo. Sin embargo, internamente ya ellos mismos poseen este punto de conexión entre ellos, ¿no? Entonces, es importante de que si nosotros podemos ir escalando, eso es lo que le decía al principio, que los modulares, la ventaja es la redundancia y la escalabilidad. Quiere decir que si yo retiro este módulo, yo igual mantengo acá los demás módulos funcionando, ¿no? Entre las características de comunicaciones, tenemos
Por lo menos el modelo Requiable que habíamos visto al principio, tenemos puntos de conexión en RS232, RS485. Tenemos un sistema de contactos secos en tal caso de que el cliente, alguna persona necesite algún tipo de señalización independiente. Y tenemos lo que es la configuración de la SNMP, que es la que hemos solido conectar, porque, bueno, solemos conectar por el tipo de monitoreo que manejamos con ella, ¿ya? Por lo menos acá tenemos un ejemplo de lo que es el sistema de monitorización cuando estamos haciendo una configuración de un equipo. Si bien recuerda cuando les había hecho un comentario que podemos trabajar en AC o en DC, ¿no? Cuando se trabaja normalmente en AC, el equipo se encuentra, digamos, en un estado bypassado, ¿no? Como que lo dice. Bypassado, ¿por qué? Porque en este momento, como lo vimos en la parte de la topología, pasa directamente desde la red pública hasta la carga, ¿no? Con un proceso de filtración simplemente lo que hace es que me mejora la onda y cualquier perturbación eléctrica sale, ¿no? Pero yo aquí pudiese trabajar fácilmente, y aquí podemos ver, tenemos una carga, tenemos 1500 vatios aproximadamente, inclusive me mide la temperatura del equipo, cómo se encuentra actualmente, y podemos darle la opción, en tal caso, si quiero que mi fuente prioritaria sea en AC o en DC, ¿no? Eh, Esto lo puede ser cambiable, ¿no? Y si en algún momento yo puedo llegar a perder la AC, él fácilmente entra a trabajar con mi sistema DC, ¿ya? Pues eso es lo que me permite de que, bueno, yo no uso tanta potencia del rectificador y puedo usar la de la red. O si en tal caso me sale por mantenimiento mi sistema de rectificación, puede trabajar con la C, fácilmente lo puede ir haciendo, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros perdamos la C, perdón, la red principal. Nosotros igualmente él se actualiza en tiempo real y veo cómo pierdo la red. O sea, ya eso puede generar una alarma en tal caso de que yo no tengo un sistema, no tengo energía de entrada, digamos así. Entonces ya yo sé que yo estoy perdiendo fuente AC, ¿no? Pero estoy trabajando con la DC sin ningún problema. Aquí vemos que el ventilador empieza a funcionar porque obviamente el inversor empieza a trabajar, ¿no? Se mantiene la C prioritaria, pero sin embargo actualmente el equipo se encuentra trabajando en DC. Aquí tenemos otros parámetros que obviamente mide lo que es la frecuencia, la corriente de salida, inclusive la potencia, ¿no? Y bueno, esta es una pequeña integración que se había realizado para un cliente. Eh, Esta es una solución que nosotros le dimos al cliente porque eh, era un nodo donde se encontraba actualmente sin opción a generación eléctrica, no tenía ningún sistema de respaldo de generador, lamentándolo mucho por falta de espacio. También integrar una solución de UPS, que si bien es cierto para cargas en AC, donde necesitamos dar algún tiempo de respaldo, es necesario. Podemos aplicar un UPS, sí, pero también hay que hacer la revisión del sistema, como lo habíamos comentado al principio. Si no se cuenta con mucho espacio, si se requiere mayor tiempo de autonomía de la que te puede dar un UPS, si necesito considerar un banco externo, ya esas son cosas que nos van sumando, ¿cierto? Entonces, si me van sumando, pues podemos ir evaluando. En este sistema de rectificación, por ejemplo, se hizo una visita previa en la cual que se evaluó. Si se fijan acá, nosotros tenemos varias cantidades de slot todavía que podemos ir sumando. O sea, por cada rectificador, una potencia máxima estimada se tenía de 12 kilowatts. Sin embargo, ahí se estaba trabajando casi un 50% y todavía teníamos disponibilidad. Entonces, qué se logró hacer? Integrar. ¿Por qué? Porque se requería un tiempo de autonomía de 1 a 2 horas, ¿ya? Entonces, colocar un UPS de esa cantidad necesitaríamos un banco externo. Entonces aprovechamos el mismo rack donde se iban a instalar ciertas cargas, para aprovechar el espacio y para aprovechar simplemente con estas dos ubicaciones, 4 u 8 unidades de rack que se ubicaron acá, o la integración del sistema, ¿no? Sin muchas complicaciones, ¿no? Si le ven, quedó mucho más estético. El cableado vino directamente desde los rectificadores. Se usaron varios, obviamente se usó un sistema de protección, se colocó un breaker de aislamiento para poder alimentar al inversor, a cada uno de los inversores, porque ellos están por redundancia
tiene ambos rectificadores 1 y 2, y así mismo se trabajó, ¿no? Eh, Perdón. Entonces, tenemos acá ambos rectificadores. En la salida de los rectificadores se trabajaron con dos PDU verticales. Estos PDU se instalaron en el mismo rack para, obviamente, como les había comentado, para conexión futura acá de las cargas, ¿no? Luego de las verificaciones del encendido, ya se comprobó de que todo estaba correcto. Este equipo es un inversor de 230 voltios, estaba solicitando 48 voltios, 230 voltios 3 kVA, ¿no? Habíamos hecho el proceso de encendido de los inversores, se comprobó el voltaje, que todo estaba correcto, se hicieron unas pequeñas pruebas, se encendió el equipo y todo estaba marchando muy bien, ¿no? Luego de esto se procedió, obviamente, con la validación de las direcciones IP que necesitaba el cliente para la monitorización, tanto del inversor como el PDU. El PDU iba a ser también monitoreable. Entonces, por lo tanto, se trabajó y se configuró de esta manera, ¿no? Actualmente los equipos están en funcionamiento sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, lo que le había comentado un poco sobre el traspaso de entre fuentes, si bien es cierto, si yo debo tener como opción, o si yo considero de que yo voy a trabajar como un red principal, eh, si bien es cierto, yo pierdo este red, yo voy a tener un momento de traspaso. No puedo asegurar de que voy a estar en 0 milisegundos porque estoy trabajando con fuentes totalmente diferentes, ¿no? Entonces esto hay que considerarlo, pero sin embargo, estos equipos, o sea, como es la tecnología tan avanzada, el traspaso es tan rápido, digamos así, tan rápido que es menor a 5 milisegundos, ¿ya? Entonces, mientras que yo hago ese traspaso de fuente de la red pública digamos, al sistema de rectificación, puedo trabajar, inclusive es bastante imperceptible, ¿no? O sea, muy baja la cantidad. Esto fue una comprobación que se estaba realizando para evaluar los tiempos de transferencia entre líneas de la red pública con el sistema de rectificación. Entonces, bueno, hablamos un poquito de lo que es las estimaciones de cargas. Si vamos a nosotros a trabajar con un inversor, ¿ya? Primeramente, hay que evaluar qué potencia yo voy a entregar de mi rectificador hacia mi inversor, ¿no? Eso es importante considerarlo porque eh, no puedo sumarle una corriente a mi rectificador y ahí disminuirle su capacidad si no está trabajando al 100%, si es redundante, si tiene, digamos así, un módulo adicional que me pueda cumplir con ese tiempo de autonomía, si me puedes asumir esa carga, ¿no? Entonces, una de las cosas que primero se revisa, el sistema de rectificación. Podemos nosotros checarle allí directamente, podemos verle, bueno, ajá, mira, mi sistema de rectificación está disponible para 120 amperios, actualmente yo tengo 30, 40 amperios de consumo, tengo todavía disponibilidad, tengo todavía tiempo de autonomía necesario, entonces, bueno, ¿podemos asumir esta carga? Sí, podemos asumir, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, ¿podemos asumirla? Sí. Ya. Entonces, bueno, evaluando acá, haciendo unas estimaciones de cargas para verificar qué tipo de inversor yo puedo ubicar, estaríamos buscando la potencia de cada equipo, pongamos lo que habíamos visto al principio, ¿ya? Que tengamos una central de incendios, un DVR con sus cámaras, un BMS, un control de acceso, ¿ya? Y un imán de puertas, control de acceso obviamente para el sistema de seguridad, y ya tenemos una potencia total de 635 watts, algo pequeño, ¿no? Entonces, ¿podemos asumirla? Pues veamos, ¿no? Tenemos una potencia y cada equipo está relacionado con, obviamente, una eficiencia interna. Y los equipos normalmente pueden ir de eficiencias de 85, 90, 95, 97% de eficiencia. Entre más eficiente sea, pues mucho mejor el equipo, ¿no? No menos pérdidas internas y mejor aprovecharlo. ¿Ya? Tenemos un voltaje en DC, eso hay que validarlo. Si yo estoy trabajando con 48 voltios, estoy trabajando con 120 voltios DC, ya. En esta ocasión, el rectificador era de 48 voltios DC, ¿ya? Entonces yo tengo que calcular cuál es la corriente que yo necesito del inversor, ¿no? Del rectificador, perdón. Tengo 15.9 amperios que yo necesito.
O sea, ahí yo evalúo, revisamos cuánto es la capacidad que tengo actualmente, lo podemos asumir, si lo podemos asumir, cuánto de tiempo de autonomía me quedaría, estoy entre los parámetros, perfecto. Entonces, sumemos esta carga al rectificador, ¿ya? Previo a esto, nosotros siempre evaluamos con el simulador ETAC, con el software, que todos los parámetros se mantengan, ¿ya? Evaluamos con cada equipo, lo trabajamos de manera directa con el software y para evaluar que todos los parámetros y las cargas están de manera correcta. Entonces evidenciamos de que efectivamente la corriente de la carga va a ser la necesaria, ¿no? Que yo le voy a dar a tipo rectificador. Y como obviamente estamos trabajando en 120 voltios AC, yo voy a tener una corriente menor de salida, pero igualmente voy a tener una potencia de la carga, ¿cierto? Entonces, ya. Evaluando, si bien es cierto, podemos trabajar con un inversor de 2 kVA, perdón, de 1 kVA. Sin embargo, nuestra mejor opción fue colocar un equipo de 2 kVA. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos trabajando casi con 650 vatios y podemos ir incrementando un poco de carga, pero la idea es trabajar al 100% los equipos para evitar saturaciones, sobrecargas y más adelante. Entonces estamos trabajando con un inversor de 2 kVA, ¿ya? Entonces, pues básicamente este sería unas estimaciones de cargas que hay que realizar. Básicamente dentro de la idea es impactar mucho los rectificadores, ¿no? Si estamos hablando de cargas mucho mayores, hay que igualar, hay que igualar, ver cómo está integrado mi instalación, ¿ya? Qué potencia tengo. Si mi potencia en DC supera en mucha capacidad mi potencia en AC, ¿ya? Entonces yo o fácilmente si lo puedo integrar, sí lo podemos integrar, ¿no? Entonces, eh, básicamente, estos serían los cálculos necesarios para que ustedes puedan estimar un inversor y considerar un inversor en cualquiera de sus instalaciones, siempre y cuando obviamente tengan la disponibilidad, ¿no? Entonces, viendo un poquitico acá sobre lo que es los respaldos, hemos conversado los respaldos de baterías y el tiempo de autonomía, que a veces son muy importantes y muy imprescindibles en estos sistemas. La marca de Atlantic Power, que es la que yo les había comentado anteriormente, ellos tienen un software, ¿no? Que se basa obviamente en el estándar de la IEEE, la 485, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña muestrecita de cómo sería este software, ¿no? Pero bueno, acá les voy a mostrar un poquitito, no sé si puedes ver, Belén, si estás viendo, Sí, ahí visualizamos muy bien. bueno, está viendo un PDF. Sí, podemos ver el PDF. Ya, bueno, pues básicamente después de realizar el cálculo mediante el software de Atlantic Power, nosotros vamos a obtener esta simulación, digamos así, ¿no? Un resultado, y me hubiese gustado mostrarles un poquito más de cómo es de interactivo el sistema, el software. Pues básicamente, ¿no? Lo que nosotros hacemos acá es digamos, ingresar los parámetros de potencia, ¿ya? Parámetros de potencia, parámetros, digamos así, según el estándar IEEE. Recuerden que nosotros tenemos varias consideraciones, por lo menos parámetros perdón, de antigüedad, de envejecimiento de la batería, parámetros bueno, aquí lo dice, ¿no? Márgenes de diseño, ¿ya? Entonces, esos son parámetros, y inclusive las de temperatura, que son considerables para el momento cuando se saca estas estimaciones de baterías, ¿no? Entonces, después nosotros lo que encontramos acá, el software me entrega a mí cuál sería la batería más idónea para mi instalación, ¿ya? Inclusive me saca cuántos string yo necesitaría usar por el sistema, en total de 40 baterías, cuánto va a ser el mínimo de flotación, el voltaje de ecualización que yo voy a tener, y me da el tiempo estimado, ¿ya? Ese es uno de los parámetros que también nosotros ingresamos al momento de nosotros evaluar el sistema. Nosotros colocamos una potencia, supongamos, de 20 kVA, 30 kVA, ponemos cuánto es mi bus DC, cuántas son las baterías que yo necesito, ¿ya? Pueden ser desde 4 para hacer los 48 voltios, o pueden ser las 10 baterías para hacer 120 voltios, se pueden colocar mediante
puede ser por celdas, ya las de 2 voltios o baterías de 12 voltios, y eso es lo que voy a ir yo ingresando. ¿Cuál es el tiempo mínimo requerido que yo necesito? 1 hora, 60 minutos, 120 minutos, porque trabajamos en minutos acá, y ese tiempo estimado es el que me va a mí referir una cierta cantidad de resultados, y entre los cuales ya yo voy a obtener la batería idónea, ¿ya? Como les indiqué. Inclusive si yo necesito 1, 2, 3 o 4 streams, dependiendo de la potencia, ¿ya? Me hubiese gustado mostrarle un poquito em, del software, pero bueno, lastimosamente ahorita no lo pudimos ver. Sin embargo, las personas que estén interesados en revisar este software, ya nos pueden contactar directamente para pasarles el link. Sé que en estos días han estado en proceso de actualizaciones y mejoras. ¿Por qué? Porque en este software se va a integrar lo que es las gráficas, ¿no? Va a ser un poco más interactivo, ¿no? Te va a dar inclusive resultados de más baterías, el datasheet de la batería, te dará inclusive gráficamente cuál es el tiempo versus la carga, la potencia, con el tiempo estimado que tú lo tienes, y simplemente te generará como un archivo PDF como el que les mostré, más amplio, ¿no? Entonces, los que estén interesados, les pasaré el link de registro para que se pueda suscribir. Se procederá con la autorización, y bueno, va a ser totalmente gratuito para el personal técnico que quiera asociarse a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, uno de los beneficios que nosotros tendríamos de los inversores es que vamos a tener una onda pura a la salida, así como se hacen con los UPS, pues será básicamente de esta manera, ¿no? No trabajar directamente con la red para no tener ninguna pérdida. ¿Cuáles serán los beneficios? Bueno, los beneficios, si bien es cierto, podemos aplicar en estos sistemas antes mencionados, rectificador con UPS, sí lo podemos hacer, y eso se puede evaluar, ¿no? Previamente. Con los rectificadores UPS vamos a tener igualmente una inversión inicial. Aquí el inconveniente que le vería es que, bueno, vamos a tener un mantenimiento preventivo de 2 sistemas. 2 sistemas, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos el UPS ya sumado con un banco de baterías, pues voy a tener 2 sistemas a los cuales voy a hacer verificación y cambios de baterías, ¿no? Entonces, eso va a representar en costos, ¿no? Mantenimiento correctivo de 2 sistemas igualmente. El UPS también tiene un sistema un poco más amplio, porque tiene un rectificador, tiene un inversor internamente, mientras que el inversor es solamente es monobloque, ¿ya? Entonces, igualmente tenemos una inversión inicial, pero en el mantenimiento podemos asumir solamente la del inversor más del sistema de rectificador. Es decir, no voy a tener sumado un banco de baterías que me pueda, digamos, sumar tanto en costos de mantenimiento preventivo como correctivo, ¿no? Y bueno, tenemos obviamente nuestras opciones de entradas en AC, en tal caso, digamos, para mayor disponibilidad o criticidad del sistema, ¿ya? Y bueno, viendo, les agradezco primeramente su participación, gracias por asistir. Quise hacer el webinar un poco más rápido debido al tiempo, pero igualmente les agradezco mucho su presencia. Y bueno, me despido. Este es mi correo electrónico de Aper Ecuador para cualquier consulta. También nos pueden referir si quieren el software, si quieren más modelos, si quieren algún tipo de inspección o algún tipo de asesoramiento. Estamos totalmente a las órdenes.